Hay días en los que el mundo parece detenerse en un solo segundo. Para Elena Murano, una de las mujeres más ricas y discretas del país, ese segundo llegó una mañana silenciosa de invierno, cuando decidió ponerse una bufanda común, unas zapatillas gastadas, y esconder su apellido detrás de un gorro de lana que picaba más de lo que abrigaba. Se mezcló entre la fila de personas que esperaban una donación de alimentos en el Centro Comunitario Santa Esperanza. Nadie la reconoció. Nadie imaginó que la mujer que avanzaba lentamente, sosteniendo un ticket con el número 42, era la misma que financiaba, anonimante, casi todo ese lugar. El aire olía a sopa caliente, metal oxidado y historias que aún no habían sido contadas. ¿De qué ciudad me estás viendo?, habría preguntado ella si supiera que cientos de personas un día escucharían esta historia. Pero esa mañana, Elena simplemente respiró hondo y siguió avanzando. La escena era tan común para todos, excepto para ella. Nunca había estado del otro lado de una fila. Nunca había sentido el peso de caminar entre personas que cargaban más preocupaciones que mochilas. Para muchos, ella era una sombra elegante que aparecía en eventos de filantropía. Una mujer que sonreía con discreción, donaba con generosidad, pero mantenía su vida personal sellada como un cofre imposible de abrir. Y quizás si alguno la miraba con atención, podía notar un destello extraño en sus ojos, el brillo de quien ha perdido algo que jamás se repone. Ese día, sin embargo, Elena no estaba allí por ceremonia ni por cheque simbólico. Estaba buscando algo, alguien. Había recibido una carta la noche anterior, una carta escrita con letras torcidas pero firmes, como si las palabras hubieran sido empujadas con urgencia. La carta no tenía remitente claro, solo una frase al inicio. Ella volvió. La niña existe. Elena pasó horas sin entender si era una broma cruel, un malentendido, o una verdad que había esperado durante casi 11 años. Y ahora, ahí estaba, oculta a plena vista. Frente a ella, la fila avanzaba lentamente. Familias, ancianos, mujeres exhaustas. Y casi al final, sentada en un banquito de plástico roto, estaba la niña a la que todos llamaban Lucerito. Elena la vio por primera vez desde lejos. Un cabello desordenado, oscuro, una bufanda demasiado grande para su cuello delgado, unas uñas pintadas con esmalte descarapelado, una mirada que parecía más adulta que su cuerpo pequeño. Había algo en ella, algo imposible de explicar. Elena sintió un pinchazo en el pecho, un reconocimiento silencioso. La niña hablaba con una señora mayor, probablemente su abuela. Movía las manos con entusiasmo, como si contara un cuento lleno de magia y peligros. Y fue entonces cuando Elena escuchó las primeras palabras. Lucerito estaba diciendo: «Abuela, hoy soñé con ella otra vez, la mujer misteriosa, la que todos dicen que un día va a volver por mí». Elena sintió cómo el corazón le golpeaba las costillas. Siguió escuchando. «Dicen que ella existe», continuó Lucerito con el brillo apasionado de quien narra una leyenda, «que es buena, que ayuda a la gente sin que nadie sepa su nombre, y que un día va a aparecer frente a mí y me va a decir quién soy de verdad». La abuela la acarició con ternura, resignada y cansada. «Ay, niña, ya te he dicho que esas historias son solo cuentos. No te ilusiones, mi amor. Aquí nadie viene por nadie». Pero Lucerito negó con la cabeza. Una sonrisa suave, casi triste, se dibujó en sus labios. «Yo sé que va a venir, abuelita. Yo lo siento». «¿Y qué te va a decir?», preguntó la señora, como queriendo seguirle la corriente. «Que nunca me olvidó», susurró la niña, «que me buscó todos estos años, que siempre me quiso». Elena sintió que la vista se le nublaba, las piernas le temblaron. Ella sabía exactamente a qué historia estaba haciendo referencia la niña, porque 11 años atrás, en un pequeño hospital rural, el mundo de Elena había sido arrancado de un tirón. Su hija recién nacida había desaparecido misteriosamente. La búsqueda fue enorme, el silencio, aún mayor. Y aunque todos insistían en que era mejor aceptar la pérdida, Elena jamás lo hizo. Puso detectives,
rastros, recompensas, nada, hasta esa carta. Y ahora, esta niña hablando de una leyenda que la describía a ella, a Elena, la benefactora secreta, la mujer misteriosa, la que volvería algún día. Un escalofrío le recorrió la columna. Se acercó más, fingiendo revisar su ticket, pero en realidad buscando escuchar cada sílaba que salía de aquella pequeña voz. La abuela suspiró. «Mi cielito, tú eres una niña fuerte, pero no puedes vivir esperando fantasmas». Lucerito frunció el ceño y miró hacia la fila, como buscando algo o alguien. «No son fantasmas», dijo con una seguridad que descolocó a Elena. «Son señales». «¿Qué señales?» «Como cuando sueño la misma palabra, o cuando siento que alguien me mira desde lejos pero no con miedo. Como si me conociera». Elena tragó saliva. No podía respirar. La fila avanzó. 3 pasos, 2. Pronto estaría frente a ellas. Pero antes de llegar, presenció algo que le heló la sangre. Un hombre delgado de barba rala se acercó a Lucerito y a su abuela con una sonrisa torcida. «¿Otra vez aquí?», se burló. «Qué raro que la niña de las fantasías esté esperando comida. ¿No que la señora misteriosa ya iba a venir a salvarla?». La abuela bajó la mirada. Lucerito apretó los labios. Elena sintió que la rabia le subía como fuego desde el estómago. «Déjenlas en paz», murmuró una voz suave detrás de ella. Elena giró. Era un joven voluntario, pero el hombre siguió riéndose. «Pobrecita, vive de cuentos. Nadie viene por los que nacen abandonados. Apréndanlo de una vez». Lucerito no lloró, no gritó, no respondió. Solo levantó la barbilla, como si esa frase la hubiera escuchado demasiadas veces. Elena sintió algo romperse dentro de ella. La fila avanzó otro paso. Cuando por fin quedó a escasos metros de la niña, Lucerito levantó la vista. Sus ojos, grandes, redondos, llenos de algo que Elena no podía explicar, se encontraron con los de la filántropa disfrazada. Y en ese momento, Lucerito dejó de hablar. La abuela se quedó inmóvil. Incluso el ruido del lugar pareció apagarse por un segundo. Algo entre ellas vibró. Un reconocimiento sin lógica. Un lazo invisible que no necesitaba explicación. Lucerito susurró, casi sin darse cuenta. «La mujer misteriosa». El corazón de Elena dejó de latir un segundo. La niña la miraba como si ya la hubiera visto antes. Como si la estuviera esperando. Como si supiera. Como si reconociera una historia que todavía no había sido contada. Elena bajó la vista rápidamente, fingiendo buscar algo en su bolso. Pero sus dedos temblaban, su respiración se volvió torpe, sus ojos ardían. La carta, la niña, las palabras, el encuentro, todo se unía en un rompecabezas demasiado perfecto para ser coincidencia. Elena no estaba preparada. Y justo cuando la fila avanzó y la mujer quedó frente a Lucerito, la niña se inclinó un poco hacia ella y dijo una frase que detonó un terremoto silencioso dentro de la filántropa. «Yo sabía que iba a encontrarla». Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron de nuevo. Lucerito sonrió, una sonrisa pequeña, esperanzada, casi familiar. La filántropa sintió que el mundo entero, por primera vez en 11 años, se encendía, pero no podía revelar nada. Aún no así, no delante de todos. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Algo extraordinario estaba a punto de pasar, y ninguna de las dos tenía idea de cuánto les iba a cambiar la vida. Elena aún sentía el eco de la frase de la niña dentro del pecho. Yo sabía que iba a encontrarla. Era imposible que Lucerito supiera quién era ella. ¿O no? La filántropa intentó sonreírle como lo haría cualquier desconocida amable, pero sus labios temblaron. La niña inclinó la cabeza, observándola con esa mezcla de curiosidad y dulzura que solo los niños que han sufrido demasiado temprano pueden sostener sin miedo. ¿Está bien, señora?, preguntó Lucerito con una voz suave, tibia, que parecía hecha para calmar tormentas. Elena asintió. No confiaba en su voz, pero la abuela,
Una mujer morena de cabello blanco recogido en un rodete apretado entrecerró los ojos con desconfianza. Ella sí notó algo raro, algo en la postura tensa de Elena, en la manera en que observaba a la niña, como si cada detalle fuera importante. ¿Nos conocemos?, preguntó la abuela con un tono desconfiado, casi defensivo, como quien se prepara para proteger a lo que más ama. La pregunta cayó como un cubo de agua helada sobre Elena. Quiso decir no. Quiso decir sí. Quiso decir no lo sé todavía. Al final, solo negó suavemente con la cabeza. Disculpe, respondió. Me mareé un poco, eso es todo. Lucerito se acercó medio paso, su bufanda enorme moviéndose con ella. Mi abuela tiene caramelos de menta, susurró con una ternura que desarmaría al más duro. Te puede dar uno si querés. La abuela bufó, fingiendo molestia. Niña, no se ofrecen las cosas así. Pero aún mientras regañaba, sus ojos se suavizaban. Lucerito tenía ese efecto extraño en la gente, conseguía lo que quería sin darse cuenta. Elena sonrió por primera vez en la mañana, una sonrisa pequeña, quebrada, pero auténtica. Gracias, cielo, respondió. Estoy bien. La fila avanzó, y entonces apareció el primer obstáculo, tan pronto que Elena sintió que el universo ponía a prueba su paciencia. Un grupo de voluntarios comenzó a dividir la fila en dos. A un lado los adultos, al otro los que venían con niños o adultos mayores. Elena quedó en la fila de los adultos. Lucerito y su abuela en la otra. Quedaron separadas por una cinta amarilla y un voluntario con un chaleco naranja. No era una distancia grande. Pero para Elena se sintió como un muro. Cada metro se volvió una eternidad. Cada paso, una amenaza de perderlas de vista. Y fue entonces cuando apareció él. Un hombre robusto, con una cicatriz oscura que cruzaba su ceja izquierda. Su ropa era vieja, pero sus ojos tenían ese brillo peligroso de quien está acostumbrado a intimidar sin necesidad de gritar. Se llamaba Crespo. En el centro comunitario, todos sabían que era problemático. Hacía favores a cambio de dinero, conseguía cosas por fuera, controlaba algunas donaciones y, según rumores, se beneficiaba de la pobreza ajena. Elena lo vio acercarse a Lucerito y a su abuela como un depredador que inspecciona presas distraídas. ¿Ya llegaron sus raciones?, preguntó Crespo en voz baja, pero con ese tono venenoso que no necesitaba ser fuerte para ser amenazante. La abuela se tensó. Todavía no. ¡Qué lástima!, murmuró el hombre doblando los brazos. Porque hoy están cortas, y si quieren asegurarse de que la niña coma, ya saben. Su mirada bajó al bolso desgastado de la abuela. La presión era obvia. Elena apretó los puños. No podía intervenir sin arriesgar su identidad. No podía quedarse mirando. No podía pensar. Solo sentía un instinto primitivo que no sabía que aún poseía. Proteger. Lucerito, sin embargo, parecía acostumbrada a esa escena. «No tenemos nada, señor», dijo con firmeza. «Siempre nos dice lo mismo». Crespo sonrió ladeando la cabeza. «Porque algún día van a tener», susurró. «Y yo voy a estar aquí». Elena dio un paso al frente, impulsiva, casi sin plan. «¿Hay algún problema?», preguntó, con una voz calmada pero cargada de autoridad. Una voz que estaba más acostumbrada a juntas empresariales que a filas comunitarias. Crespo la miró de arriba abajo, calibrando el tipo de mujer que tenía enfrente. «Nada que sea asunto suyo, señora». Pero algo en la manera en que lo dijo hizo que otros en la fila levantaran la cabeza. Los voluntarios miraron hacia ese punto. Una tensión flotó en el aire. Crespo retrocedió medio paso, gruñendo para sí mismo. «Va, hoy no vale la pena», y se alejó. Lucerito suspiró con alivio. La abuela murmuró un agradecimiento breve, cortado, como si temiera deberle algo a la desconocida. Pero la niña volvió a mirar a Elena con esos ojos enormes, llenos de un brillo que mezclaba esperanza con una intuición antigua. «Usted», empezó sin saber cómo terminar la frase, «usted se parece a alguien que soñé». Elena sintió un vuelco en el pecho. «¿A quién?»,
preguntó con la voz tan suave que casi no se escuchó. Lucerito se encogió de hombros tímida, como si temiera sonar rara o tonta. A la mujer que siempre vuelve por mí en mis sueños. Una ternura intensa le subió a los ojos. Al mismo tiempo, un miedo profundo le cerró el estómago. Si la niña estaba recordando, si estaba soñando cosas que nadie le había contado, si intuía, la fila volvió a avanzar. Elena debía moverse, pero no quería alejarse. El voluntario del chaleco naranja se interpuso sin querer, marcando la separación entre las dos filas. «Señora, pase por aquí, por favor». Elena obedeció, pero mientras caminaba, su mirada no podía desprenderse de la niña. Lucerito, desde su lado, caminaba al mismo ritmo, intentando mantenerse cerca, aunque el camino las obligaba a separarse. Parecían dos planetas que giraban alrededor de una verdad que aún no podían tocar. Entonces, mientras avanzaban, la abuela tropezó. Su rodilla cedió. El bolso se le cayó. Los frascos de vidrio rodaron por el suelo. Lucerito se agachó para ayudarla, angustiada. Elena no lo pensó. Saltó de la fila, esquivó al voluntario y se arrodilló junto a ellas. «Permítame», dijo mientras recogía los frascos con manos temblorosas. La abuela la miró sorprendida. No hacía falta. Elena se atrevió a preguntar: «¿Está bien? ¿Quiere que la ayude a levantarse?» La mujer mayor asintió con un gesto resignado, y fue en ese pequeño contacto, una mano sosteniendo un codo tembloroso, que algo invisible pasó, un cruce de energía, un reconocimiento, un déjà vu emocional que hizo que la abuela se quedara observándola con una mezcla de duda y desconcierto. «¿Está segura de que no nos conocemos?», preguntó la abuela una vez más. Elena tragó saliva. «Muy segura», mintió. Pero una mentira no duraba mucho cuando la verdad golpeaba tan fuerte, porque en cuanto la abuela se levantó, Lucerito aprovechó el movimiento para acercarse un poquito más. Se inclinó hacia Elena y susurró: «Usted no es como los demás. Yo siento como si la conociera de antes». Con esas palabras dulces y llenas de inocencia, la filántropa sintió que la respiración se le detenía. La niña no veía su rostro bajo el gorro, no conocía su nombre, no sabía su historia, y aún así, siento como si la conociera de antes. Era demasiado. La ternura de la voz, la emoción contenida, el misterio profundo de esa conexión imposible. Una mezcla perfecta para romper a cualquiera. Antes de que Elena pudiera responder, un voluntario gritó: «Fila de adultos, pasen a la derecha. Fila con niños y adultos mayores, a la izquierda». La separación final. Elena tuvo que alejarse. Lucerito levantó la mano para despedirse, pero no con un gesto común, sino con un gesto muy particular, un gesto que Elena no veía desde hacía 11 años, una pequeña señal con 2 dedos, que solo una persona en el mundo le había hecho alguna vez. La bebé que había perdido. Un frío recorrió la espalda de Elena. Las lágrimas amenazaron con brotar. La niña no podía saberlo. Sería imposible. O los pasos la alejaron sin quererlo. El ruido creció entre ellas. El movimiento de la fila las separó como 2 historias que habían corrido paralelas durante demasiado tiempo. Pero justo antes de desaparecer entre la multitud, Elena escuchó la voz de Lucerito diciendo algo a su abuela. «Abuelita, ¿viste lo que pasó cuando la miré? Sentí como si mi corazón la reconociera». Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Elena, y fue ahí, en ese instante final, donde tomó una decisión que cambiaría todo. «Voy a quedarme cerca, cueste lo que cueste». Y así comenzó el primer acercamiento secreto de Elena Murano hacia la verdad. Una verdad que solo acababa de empezar a revelarse. Elena pasó el control de la fila, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Mientras recibía una bolsa modesta con arroz, pan y 2 latas de conserva que jamás comería, solo tenía un pensamiento clavado como un faro en la oscuridad. Lucerito. La niña estaba ahora unos metros atrás,
avanzando lentamente con su abuela. Desde la distancia, Elena seguía sintiendo ese hilo invisible que las unía, un lazo que había estado dormido durante 11 años, hasta hoy. Era un sentimiento desgarrador, hermoso y aterrador al mismo tiempo. La emoción la dejaba mareada, el misterio la desbordaba, y la ternura de la niña la derretía sin remedio. Pero la realidad volvió a golpearla rápidamente. A un costado del centro comunitario, Elena notó un movimiento brusco. Un voluntario joven estaba discutiendo con un hombre nervioso, cargado de bolsas. «Señor, no puede pasar 2 veces por la fila», decía el voluntario. «Es injusto para los demás». El hombre intentó colarse otra vez. En el forcejeo, parte del contenido cayó al suelo. Elena vio la escena sin intervenir, pero observó algo crucial. En un rincón, Crespo estaba mirando con detenimiento, con esa mirada calculadora de quien ve oportunidades en la miseria ajena. Y la filántropa entendió en un instante lo que ocurría. Había gente necesitada, y había quienes se aprovechaban. El dolor social vibró dentro de ella. Elena siempre había sido filántropa de corazón, pero desde la distancia. Hoy, sin filtros, sin protocolo, estaba viendo la crudeza del mundo real. Y lo peor, Lucerito vivía dentro de ese mundo todos los días. Mientras mantenía la mirada fija en la niña, Elena pensaba, ¿qué más ha tenido que soportar sin que yo supiera? Ese pensamiento le desgarró el alma. Cuando por fin la fila con niños avanzó lo suficiente, Elena decidió situarse cerca de la salida, fingiendo acomodar su bolsa para no perderlas de vista. Desde ahí observó que la abuela caminaba con dolor en una pierna. Parecía cansada, respiraba con dificultad. Lucerito, muy atenta, la sujetaba del brazo con una naturalidad que no debería existir en una niña tan pequeña. Era evidente que ya había asumido un rol protector impropio de su edad. Esa visión le apretó el pecho a Elena. No debería ser ella quien cargara con esto. La rabia, la ternura y la impotencia se mezclaron en su interior como un torbellino. Cuando la abuela recibió su bolsa de alimentos, hizo un gesto de alivio. Pero la expresión se borró enseguida, cuando Crespo volvió a aparecer como una sombra insistente. «Y señora Alicia», dijo con voz melosa que en realidad era amenazante. «¿No me tiene nada para hoy?» La abuela dio un paso atrás. Lucerito se puso frente a ella como un pequeño escudo humano. «No tenemos nada», respondió la niña, con valentía y ternura a la vez. Crespo soltó una carcajada cruel. «Claro que sí tienen. Tienen esa bolsa llena de comida que si me la entregan yo las dejo tranquilas para la próxima semana». Elena sintió las piernas aflojarse. Por un momento se le nubló la vista de pura indignación. Elena no podía más. La injusticia estaba escalando de forma brutal y ella no tenía intención de quedarse como espectadora. Pero antes de intervenir, presenció algo que la emocionó profundamente. Lucerito estrechó los puños, dio un pequeño paso adelante y levantó la barbilla con la valentía rota pero firme de quien está acostumbrada a sobrevivir. «No se la vamos a dar», dijo la niña. «Es nuestra comida, y usted no es nadie para quitárnosla». Elena sintió ganas de llorar. Esa niña era fuego y ternura al mismo tiempo. Valiente, dulce, lastimada, fuerte, y con un corazón que parecía reconocer el suyo. Crespo se inclinó amenazante. «Escúcheme, mocosa», dijo con los dientes apretados. «A mí nadie me dice que no». Elena avanzó de inmediato, completamente dominada por el instinto. «Yo sí». Su voz resonó con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Crespo se giró, sorprendido de que alguien que parecía tan insignificante, según su prejuicio, se atreviera a intervenir. «¿Y usted quién se cree?». Elena sostuvo su mirada sin titubear. «Alguien que no te tiene miedo», respondió con un tono helado. Fue un choque silencioso, una tensión que hizo que varios voluntarios miraran desde lejos. Crespo chasqueó la lengua y escupió al costado, irritado. «No vale la pena pelear por 2 perdedoras más», dijo burlándose de la abuela y de la niña. Lucerito abrió los ojos de inmediato
herida por la frase. La abuela apenas respiró, y ahí se rompió algo dentro de Elena. «No vuelvas a referirte a ellas así», dijo con voz temblorosa de pura indignación. «Nunca». Crespo retrocedió, pero antes de irse, lanzó una amenaza disfrazada. «Nos vamos a volver a ver, eso te lo aseguro». Cuando desapareció entre la gente, Elena soltó el aire que llevaba reteniendo. Sus manos temblaban. La abuela suspiró profundamente, agotada. «Señora, no se meta con él. Es peligroso. Gracias, pero es mejor que no se acerque más». Lucerito, en cambio, parecía ver la escena con otros ojos. En los suyos había admiración, emoción y un brillo que combinaba inocencia y reconocimiento, como si hubiera visto una escena que ya intuía desde antes. «Yo sabía que usted iba a ayudarnos», dijo la niña con dulzura. Elena se arrodilló un poco para quedar a su altura. «¿Cómo lo sabías, cielo?». Lucerito sonrió con ese gesto tímido que revelaba su ternura natural. «Porque usted tiene ojos de alguien que escucha el corazón de los demás», respondió. «Usted mira como si sintiera lo que sentimos». Elena tragó saliva. Era demasiado tierno, demasiado honesto, demasiado parecido a algo que había oído muchos años atrás, de una boca infinitamente más pequeña. La abuela tomó a la niña del hombro. «No molestes a la señora, mi amor». «No me molesta», susurró Elena con la voz quebrada. La niña se quedó pensando un instante, y entonces dijo algo que heló la piel de Elena. «Mi abuela siempre me contó que mi mamá, o quien me tuvo primero, era una mujer buena. Una mujer que habría dado todo por mí. Una mujer que, aunque yo no recuerde su cara, siento que todavía me quiere». Fue una daga de amor directo al corazón de Elena. Le dolió, le iluminó, la desgarró, todo al mismo tiempo. Elena tuvo que ponerse de pie porque, si no lo hacía, habría llorado frente a ella sin control. Un humor leve emergió de la tensión cuando Lucerito agregó: «Y también me dijo que probablemente era alta. Creo que usted también es alta. Entonces podría ser usted, pero no creo porque mamá seguro era más joven». La abuela se llevó una mano a la cara, entre risas cansadas. «Ay, niña, no digas esas cosas». Pero Elena rió también, con una risa suave, tímida, rota, pero real. Era el primer momento de humor en toda la mañana. Un respiro entre tanto dolor. La niña le sonrió, feliz de verla sonreír. Ese gesto, tan pequeño, tan tierno, fue la chispa final que Elena necesitaba, porque en ese instante tomó una decisión silenciosa, pero gigantesca. No volvería a alejarse. No dejaría que nadie les hiciera daño. No permitiría que el miedo, la miseria o la injusticia siguieran marcando la vida de Lucerito. Y, sobre todo, comenzaría a acercarse a la verdad, fuera como fuera, cueste lo que cueste. La abuela ajustó su bolso y se preparó para irse. «Vamos, Lucerito, ya es tarde». La niña tomó la mano de su abuela, pero antes de irse, volvió a mirar a Elena. Una mirada larga, de esas que parecen abrazar. «¿Nos volveremos a ver?», preguntó con esperanza. La filántropa sintió que el alma se le apretaba en un puño. «Sí», respondió sin ninguna duda. «Claro que sí». Lucerito sonrió como si esa respuesta le iluminara el día. Y así, entre emoción contenida, misterio creciente y una ternura que ya no podía esconderse, Elena las vio alejarse lentamente por el pasillo del centro comunitario, y mientras las observaba desaparecer entre la gente, supo con certeza absoluta que su vida, y la de esa niña, acababan de cambiar para siempre, y que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Elena regresó al centro comunitario Santa Esperanza al día siguiente, y al otro, ya no como filántropa, ya no como empresaria, ya no como la mujer poderosa que podía mover estructuras enteras con una llamada. Volvió como Elena Morales, un nombre prestado y común que había usado en sus días de estudiante. Volvió con ropa sencilla, un termo en la mano y un gorrito de lana que ya se había convertido en símbolo de su anonimato. Y sobre todo,
Volvió porque, tras 11 años viviendo sin ella, el universo había decidido poner a Lucerito otra vez en su camino. Pero ahora debía acercarse sin levantar sospechas. Debía ser parte del ambiente, mezclarse, desaparecer entre los voluntarios como si siempre hubiera pertenecido allí. Así que, contra todas las expectativas, incluyendo las suyas propias, Elena pidió ser voluntaria en la cocina. El coordinador, un hombre amable llamado José, la aceptó sin demasiadas preguntas. «Bienvenida», le dijo. «Toda ayuda hace falta». Elena pensó, «Yo también la necesito». El primer día como voluntaria bajo identidad falsa fue un espectáculo digno de una comedia suave. La filántropa, acostumbrada a firmar contratos millonarios, leer informes financieros y supervisar proyectos complejos, no tenía la más mínima idea de cómo usar una olla industrial. «Elena, ¿podés revolver la sopa?», le pidió una señora robusta con delantal floreado. «Claro», respondió ella con dignidad. A los 30 segundos ya había salpicado la mitad de la cocina. «Ay, por favor», dijo la señora entre risas. «No es pintura, mujer». Elena se puso roja. Pero la risa contagiosa de los otros voluntarios la ayudó a relajarse. Cada torpeza suya creaba un pequeño hueco de humor que, sin querer, hacía que todos la vieran como una mujer sencilla aprendiendo. Es decir, exactamente lo que necesitaba. Aunque lo cierto era que Elena estaba atenta a una sola cosa: la puerta del comedor. Porque por ahí entraban cada tarde Lucerito y su abuela Alicia. El segundo día el destino quiso ayudarle. Mientras Elena cortaba pan de forma bastante despareja, escuchó una vocecita familiar detrás de ella. «¿Es usted?». Giró tan rápido que casi tiró la tabla. Ahí estaba Lucerito, con su bufanda enorme, con sus ojos brillantes, con esa mezcla de dulzura y firmeza que la hacía parecer frágil y fuerte al mismo tiempo. «Hola, cielo», dijo Elena, esforzándose por no sonar demasiado emocionada. «Sabía que iba a volver», respondió la niña convencida. La abuela, detrás de ella, observaba con cautela. «Pareces muy comprometida», comentó Alicia, analizando a Elena con los ojos entrecerrados. «No te había visto antes». «Soy nueva por aquí», contestó Elena, intentando sonar casual. Tenía tiempo libre y quise ayudar. La abuela la miró sin decir nada. Ese silencio pesado revelaba algo. No confiaba fácilmente. Lucerito, en cambio, tenía cero resistencia. «¿Me puedo quedar acá?», preguntó la niña, señalando la mesa de preparación. José, el coordinador, sonrió. «Claro, pero solo si no incomoda a los voluntarios». «Para nada», dijo Elena. Después añadió en broma: «De hecho, creo que lo hace mejor que yo». Lucerito rió, feliz. La niña se quedó a su lado durante casi una hora. No hacía mucho. Contaba historias, hacía preguntas, movía sus pies colgando del banco, pero su presencia, su voz, su risa, eran suficiente para llenar de calor un salón que olía a sopa, sudor y esfuerzos compartidos. En un momento, mientras Elena trataba de amasar tortillas, con resultados bastante desiguales, Lucerito le dijo: «¿Por qué sus manos tiemblan cuando me mira?». Elena quedó paralizada. La abuela inmediatamente intervino. «Lucerito, no se hacen esas preguntas». «Pero es verdad», insistió la niña inocente. «Tiembla como si estuviera nerviosa o feliz». La pequeña frase la atravesó como un rayo. Las manos le temblaban porque su cuerpo recordaba algo que su mente aún no podía probar. Elena fingió una sonrisa. «Es que haces que uno quiera hacerlo bien. Sos muy observadora». «Mi abuela dice que es porque crecí mirando el mundo con hambre», respondió Lucerito, encogiéndose de hombros. «No solo de comida, sino de respuestas». La frase la mató por dentro. Era demasiado profunda, demasiado vivida, demasiado real para una niña tan pequeña. Con el tiempo, la convivencia empezó a sentirse natural. Lucerito venía cada tarde a ayudar. Acomodaba cucharones, contaba panes, les preguntaba a los voluntarios cómo se llamaban. A veces hablaba con Elena de temas diminutos y enormes a la vez. «Elena, ¿vos crees que todos tenemos una misión? ¿Por qué hay gente mala?
¿Vos tenías mamá buena o mamá mala? ¿Qué es lo que más querés en el mundo? Cada pregunta era una pequeña puñalada amorosa. Una tarde, mientras Elena servía arroz, la niña preguntó, «Si usted pudiera cambiar una sola cosa del mundo, ¿qué cambiaría?» Elena respondió sin pensarlo, «Que nadie perdiera a quien ama». La niña se quedó en silencio. Luego le tocó la muñeca con una ternura que la dejó sin aire. «Yo también», susurró. Y entonces llegó la primera señal fuerte de que algo más profundo estaba empezando. Fue al final de una tarde tranquila. Elena estaba guardando utensilios cuando vio que Lucerito se sentó sola en un banco de madera, mirando las palmas de sus manos. Se acercó. «¿Qué pasa, cielo?» La niña levantó la mirada con ojos brillantes. Hoy soñé otra vez». Elena sintió el corazón en la garganta. «¿Con quién?» Lucerito respiró hondo, como quien confiesa un secreto importante. «Con la mujer misteriosa, la que yo siento que me quiere, pero que no conozco». Elena tuvo que apoyarse en el respaldo para no perder el equilibrio. Lucerito bajó la voz. Esta vez la vi más clara. No era una sombra, tenía manos tibias y me abrazaba muy fuerte, como si me quisiera proteger. Elena cerró los ojos, sintiendo que la emoción la derrumbaba por dentro. Lucerito continuó. Y me dijo algo. Nunca me habla en los sueños, pero hoy sí. Elena abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas contenidas. «¿Qué te dijo?» «Que ya estaba cerca». Elena llevó una mano al pecho. Era demasiado coincidencia, demasiado destino, demasiado verdad oculta. «¿Y cómo te hizo sentir eso?», preguntó con voz casi quebrada. La niña sonrió, una sonrisa dulce, confiada, llena de ternura, y respondió, «En paz, como si estuviera exactamente donde debía estar». Elena apartó la mirada para que Lucerito no viera la lágrima que le cayó sin permiso. Ese sueño, esa frase, ese lazo invisible que la niña describía, todo apuntaba al mismo lugar. La vida las estaba intentando reunir. Elena lo sabía, lo sentía, lo temblaba. Y en ese mismo banco, mientras el sol entraba en la cocina a través de las ventanas sucias, la filántropa tomó la decisión que cambiaría todas las decisiones restantes. No solo se quedaría cerca, no solo seguiría viéndola, no solo protegería a Lucerito. A partir de ese momento, haría cualquier cosa, lo que fuera, para descubrir la verdad. Incluso si eso implicaba desenterrar el pasado, enfrentar peligros o romper su propia vida perfecta. Incluso si eso significaba revelar quién era realmente. Pero todavía no, aún no. Lucerito necesitaba ternura, no tormentas. Elena respiró hondo y sonrió. «Cielo, sigo aquí, y voy a seguir». La niña la miró con una confianza absoluta. «Ya lo sabía», respondió. Y en ese momento, Elena sintió algo que jamás había permitido sentir desde aquella pérdida 11 años atrás. Estaba volviendo a enamorarse de la vida a través de esa niña, y ese simple descubrimiento la llenó de miedo y esperanza a partes iguales. La tarde estaba cayendo, y el centro comunitario olía a pan recién horneado. El sol entraba en líneas doradas por las ventanas polvorientas, iluminando el comedor como si una mano invisible hubiera decidido suavizar la dureza del mundo por un instante. Elena había terminado su turno de voluntaria, pero no se movió. Se quedó cerca de la puerta, fingiendo ordenar utensilios, cuando en realidad estaba esperando a que Lucerito y la abuela Alicia salieran. Hoy, más que nunca, necesitaba estar cerca. Algo en el sueño que Lucerito había contado la tenía estremecida por dentro. «Ya estoy cerca». Las palabras no dejaban de resonar. Cuando por fin las vio salir, caminando despacio, notó algo diferente en la abuela, un gesto de cansancio más profundo, un dolor escondido en cada paso. Lucerito, como siempre, caminaba atenta a su ritmo, sosteniendo el bolso y hablando con una alegría que intentaba tapar los silencios de su abuela. Elena decidió acercarse. «¿Puedo acompañarlas un tramo?», preguntó tratando de sonar casual,
como si no fuera lo único que deseaba desde que empezó la tarde. La abuela dudó, pero al final asintió. «Si quiere». Lucerito sonrió de oreja a oreja. «Sí, venga con nosotras». El camino hacia el barrio donde vivían era sencillo pero duro. Calles con baches, veredas rotas, casas pequeñas y humildes con pintura descascarada. La abuela caminaba despacio, respirando con dificultad. «¿Le duele la pierna?», preguntó Elena con suavidad. Alicia intentó disimular. «Es la edad nomás», pero el gesto de dolor era inconfundible. Lucerito miró a su abuela con preocupación. «No es la edad», corrigió la niña, sin filtros, como siempre. «Es la rodilla, desde que se cayó hace meses. Pero dice que no tiene dinero para ir al doctor». Elena sintió un nudo en el estómago. Se esforzó por mantener la voz firme. «¿Y si la acompaño al centro de salud? Puedo ayudar con...». Pero la abuela levantó la mano. «No, señora Elena. No voy a deberle nada a nadie. Ya bastante peso le soy a esta niña». Lucerito frunció el ceño. «Usted no es peso, abuelita». La abuela sonrió, pero había algo roto en sus ojos. Elena se mantuvo en silencio, sintiendo la impotencia clavarse. Ese era el mundo real, el que no podía arreglar con un simple cheque sin revelar su identidad. Ella podía pagar 10 médicos, 20 tratamientos, un hospital entero si quisiera. Pero Elena Morales no podía. No todavía. Siguieron caminando. A mitad de camino, la abuela necesitó sentarse en un banco. Lucerito se subió al escalón del banco, moviendo los pies en el aire, mientras Elena se sentó a su lado. Hubo unos segundos de silencio. Luego, la niña habló. «¿Puedo contarle un secreto?», preguntó Lucerito mirando a Elena con esa mezcla de inocencia y seriedad que la caracterizaba. Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Claro, cielo, siempre podés». La niña respiró hondo. «A veces tengo miedo». La voz le salió suave, pequeñita. «¿Miedo de qué?», preguntó Elena casi en un susurro. Lucerito bajó la mirada. «De que la abuela se enferme más, de que algún día no pueda cuidarla». Elena tragó saliva con fuerza. Le dolía ver a una niña cargando preocupaciones que no le correspondían. «Lucerito, sos muy valiente, pero no deberías llevar eso sola». La niña levantó la vista y sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. «Es que...», titubeó, «yo ya perdí cosas antes, y no quiero perder nada más». Elena sintió un golpe en el pecho, una memoria latente, un eco del pasado. «¿Qué perdiste?», preguntó con suavidad. La niña se abrazó las piernas y apoyó la barbilla en las rodillas. «No me acuerdo bien», dijo. «La abuela dice que era muy chiquita, que vine con ella porque nadie me reclamó. Pero yo siento como si hubiera tenido otra vida, como si alguien me hubiera querido mucho antes». Las lágrimas de Elena estaban a punto de escaparse. Tuvo que mirar al cielo para contenerlas. «¿Y soñás con esa persona?», preguntó. Lucerito asintió. «Sí, y en el sueño me abraza. Me dice que nunca me olvidó». Esa frase la derrumbó por dentro. Era exactamente lo que Elena había querido decirle a su hija perdida durante 11 años. Lucerito continuó. «Y creo que es real. No sé cómo explicarlo, pero siento ese amor, aunque no lo recuerde, aunque no sepa su cara, aunque no sepa si existe». La abuela escuchaba, en silencio, desde el banco. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. No intervenía, pero tampoco se alejaba, como si supiera que ese momento era importante. Elena respiró hondo y dijo, con la voz más suave y honesta que había usado en años: «Yo también perdí algo muy importante, hace tiempo». Lucerito giró el rostro hacia ella, con curiosidad tierna. «¿Qué perdió?». Elena no pudo decirlo. El secreto pesaba demasiado, pero decir parte de la verdad se sintió inevitable. «A alguien que yo quería con todo mi corazón», confesó. «Y desde ese día, nunca dejé de buscar». Lucerito entreabrió los labios, sorprendida. «¿Todavía busca?».
Elena asintió, con lágrimas a punto de caer. Sí, nunca dejé de hacerlo. La niña sonrió con una ternura que parecía curarlo todo. Entonces, algún día la va a encontrar. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Eso espero, cielo. Se quedaron en silencio unos segundos. Fue un silencio dulce, íntimo, cómodo. Un silencio que abrazaba. Pero la calma no duró. A lo lejos, un ruido fuerte. Voces alteradas. Gente corriendo. La abuela se enderezó en el banco. ¿Qué pasa ahí? Elena se puso de pie, alarmada. Lucerito tomó su mano instintivamente. Un grupo de vecinos se acercaba por la calle, hablando con tensión. «¡Es Crespo!», gritó uno. «Está discutiendo con el dueño del almacén y dicen que está violento». Elena sintió una descarga fría recorrerle el cuerpo. «¿Dónde?», preguntó. «En la esquina, la de la verdulería», respondió otro. «Anda borracho y está amenazando a medio mundo. Dice que alguien le arruinó el negocio de las bolsas de comida». A Elena se le heló la sangre. Ella sabía exactamente a qué se refería, a la discusión de ayer, a la humillación pública, a ella. Lucerito apretó más fuerte su mano. «Elena, ¿él nos va a buscar?», preguntó con voz temblorosa. Elena se agachó y tomó su rostro con suavidad. «Escúchame. Estoy acá. No voy a dejar que nadie te haga daño». «¿Sí?». La niña asintió con ojos grandes, asustados. La abuela también estaba tensa. Su respiración se aceleró. «Será mejor que nos vayamos», dijo Alicia, pero cuando comenzaron a caminar, una sombra apareció al final de la calle, una sombra grande, inestable, con paso torpe. Elena sintió el corazón paralizarse. Era Crespo, con una mirada oscura, con ira, con descaro. «¡Ey!», gritó señalando hacia ellas. «¡Vos! ¡La metida!». Elena sintió a Lucerito temblar. La abuela se puso delante de la niña, protegiéndola. La tensión subió como un latido peligroso en el aire. Y Elena, sin pensarlo, dio un paso adelante. Uno firme, uno valiente, uno temerario. «No te acerques», dijo. Crespo rió, una carcajada amarga. «Hoy sí tengo tiempo para ocuparme de vos». La abuela soltó un jadeo. Lucerito se pegó a Elena. Y así, sin haberlo planeado, sin quererlo, sin estar lista, Elena acababa de convertirse oficialmente en el escudo de esa niña. Y el peligro, por fin, había llegado de frente. El bloque cerró con un golpe de realidad. La vulnerabilidad se convirtió en amenaza. La ternura quedó bajo riesgo, y nada volvería a ser tranquilo después de esta tarde. El silencio de la calle se volvió pesado, casi irrespirable. Crespo avanzaba con pasos tambaleantes, pero su mirada no tenía nada de inestable. Era fija, calculadora, llena de odio. «¿Así que vos sos la que anda metiendo la nariz donde no debe?», gruñó acercándose. Elena no retrocedió. Aunque su cuerpo temblaba, su instinto era más fuerte: proteger. Lucerito, pegada a su costado, miraba a Elena con ojos enormes, mezclando miedo y algo más, una confianza desesperada que partía el alma. La abuela Alicia, pálida, intentó hacerse adelante. «Por favor, señor, déjenos en paz, somos gente tranquila». Crespo escupió al piso. «Tranquila es la gente que sabe su lugar. Ustedes ya no lo saben». Elena sintió el fuego subirle desde el pecho, y entonces llegó el golpe. No físico, todavía no. El golpe fue una frase. «Vos», dijo Crespo mirándola con desprecio, «¿quién te crees? ¿Una salvadora? ¿Una heroína? ¿De dónde saliste? Nadie ayuda gratis en este barrio». La abuela bajó la mirada, sintiendo la humillación. Lucerito dio un pequeño paso hacia atrás, insegura. Elena apretó los dientes. «No necesito darte explicaciones». «Ah, ¿no?», dijo Crespo avanzando. «Porque yo creo que sí». Y sin advertencia, estiró la mano para agarrar a Lucerito del brazo. La niña soltó un grito ahogado. «¡No!», rugió Elena empujándolo con fuerza. Crespo retrocedió 2 pasos, más sorprendido que lastimado. Pero su reacción fue feroz. «Te metiste en mi camino», dijo, con una sonrisa oscura. «Y ahora vas a pagar».
Elena dio un paso delante de Lucerito, bloqueando su cuerpo entero con el suyo. Alicia temblaba. «Lárgate», exclamó Elena. «No vas a tocarla». Ese momento congeló la calle. Gente comenzó a asomarse por las ventanas. Un par de vecinos cruzaron la calle a lo lejos. Y fue entonces cuando Crespo soltó la crueldad más venenosa que tenía. «Vos no sos de acá. No caminás como nosotros. No hablas como nosotros. No te movés como alguien pobre». Elena sintió un latigazo frío. Había notado su manera de moverse, su postura, su forma de hablar. Se estaba acercando peligrosamente a la verdad. «¿Qué escondes, Elena?», escupió el hombre. «¿Qué sos realmente?». La abuela Alicia la miró. Lucerito también. 3 miradas, 3 dudas. 3 corazones temblando por razones distintas. Elena abrió la boca para responder algo, pero no alcanzó. De pronto, Crespo metió la mano en el bolsillo de su campera y sacó un cuchillo pequeño, oxidado, pero suficiente para destruirlo todo. «Hoy voy a enseñarte a no meterte», dijo con voz rasposa. Elena sintió que el mundo se reducía a un solo punto: Lucerito. «Cielo», susurró, sin apartar la vista de la amenaza. «Corre hacia esa casa. Ahora». La niña quedó paralizada. «No te voy a dejar», lloró. «Lucerito, corre», gritó la abuela. Pero la niña no se movió. Tenía lágrimas resbalando por la cara, pero sus pies estaban clavados al piso como raíces. «No te voy a dejar sola, Elena», sollozó. Esa frase, esa lealtad, esa ternura en medio del horror, partió a Elena en 2. «Cielo, hacelo por mí», susurró con una voz quebrada que no usaba desde hacía 11 años. «Por favor». El tono, la forma en que lo dijo, fue tan profundo que Lucerito abrió los ojos como si ese sonido acabara de despertar una memoria dormida. Pero no hubo tiempo. Crespo dio un paso violento hacia ellas, y en ese instante ocurrió algo inesperado. Un grupo de vecinos apareció corriendo desde la esquina. «¡Ey! ¡Para ahí, Crespo! ¿Qué haces, animal? Soltá el cuchillo». El hombre se puso tenso. Miró alrededor. La calle ya no estaba desierta. La ventaja se había ido. «Esto no queda así», gruñó guardando el arma. «A vos te tengo marcada». Señaló a Elena con el dedo, y luego desapareció entre las sombras del pasillo lateral. El silencio que quedó atrás fue doloroso. Lucerito saltó a los brazos de Elena, sollozando, aferrándose a su cuello. Elena la sostuvo con fuerza, temblando como si le faltara aire. «Shh, ya pasó, cielo, ya pasó». La abuela Alicia tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «No sé qué habría pasado sin usted». Pero luego su rostro cambió. De agradecimientos a duda, de duda a desconfianza. «¿Cómo sabías moverte así?», preguntó suavemente pero con filo. Elena tragó saliva. «No lo sé. Supongo que reaccioné. Cualquiera lo haría». «No», dijo Alicia, «no cualquiera. Vos te paraste como alguien entrenada, como alguien que ha vivido otra vida, como alguien que no nos está diciendo la verdad». Lucerito levantó la cabeza del hombro de Elena. «¿No nos está diciendo la verdad?», repitió con miedo. Elena sintió que el corazón se le quebraba. La abuela continuó. «Desde que apareciste todo cambió. Justo cuando recibimos esa carta anónima, justo cuando empezaron las sospechas, justo cuando la niña volvió a tener sueños». Elena dio un paso atrás, con Lucerito aún aferrada a su ropa. «Alicia, ¿Quién sos?», preguntó la abuela con voz dura. Lucerito miró a Elena con ojos llenos de angustia. «Elena, ¿qué está pasando?». Elena sintió un dolor insoportable. Tenía 2 caminos: decir la verdad o destruir la confianza de la niña, y eligió protegerla, con una mentira suave que dolió como cuchillo. «Soy solo una voluntaria», dijo. «Nada más». La abuela frunció el ceño. «No te creo». Lucerito se apartó un poco de Elena para mirarla mejor. Tenía lágrimas, pero su voz fue apenas un susurro.
¿Me mentiste? Elena sintió la respiración cortarse. No, cielo, yo... Pero la abuela la interrumpió. No te acerques más a ella, ordenó. No hasta que sepamos quién sos de verdad. Lucerito soltó un gemido pequeño, como si el mundo se desarmara en sus manos. No, abuelita, no. Ella no nos haría daño. Alicia la sostuvo del brazo. No hablo de daño, niña. Hablo de secretos, y con la voz temblando, secretos que pueden destruirnos. Elena sintió que el alma se le partía en fragmentos. Lucerito la miró, buscando una explicación. Decime que no me mentiste. Decime que sos buena. Decime que no me vas a dejar. Elena abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Cualquier cosa que dijera sería romper una promesa o revelar demasiado. Lucerito retrocedió un paso, uno pequeño, pero suficiente para que Elena sintiera la pérdida. Yo pensé que usted, susurró la niña, la voz quebrada. Pensé que me quería. Fue un puñal, uno incurable. Lucerito se giró y abrazó a su abuela. Vámonos, pidió, ahogada en lágrimas. La abuela la envolvió y empezó a caminar. Elena dio un paso adelante, desesperada. Lucerito. Pero la niña no miró atrás. Su silencio fue la grieta más profunda de la tarde. Alicia lanzó una última advertencia mientras se alejaban. Si te veo cerca de la niña otra vez, llamaré a la policía, y te juro que no me va a temblar la mano. Las palabras fueron un golpe seco, un derrumbe. Elena se quedó sola en medio de la calle, vacía, desnuda de fuerzas, la niña que buscó durante 11 años, la niña de sus sueños, la niña que podía ser su hija, se alejaba llorando por su culpa. Y mientras el sol terminaba de caer, Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo parecía perdido. La calle todavía olía al miedo de la tarde anterior. Las voces del barrio hablaban en murmullos. Los vecinos comentaban lo sucedido. El cuchillo, la pelea, la mujer nueva, el loco Crespo. Y en ese rumor creciente había una frase que se repetía demasiado. La chica quedó muy asustada. Elena casi no durmió. Pasó la noche llorando en silencio, abrazando la gorra que había usado esos días, la que todavía tenía el aroma leve del caldo del centro comunitario. Pensó en la mirada rota de Lucerito. Pensó en la forma en que dijo, pensé que me quería. Esa frase la perseguía como un fantasma. Al amanecer tomó una decisión, una sola. No se rendiría. No después de 11 años. No ahora que la había encontrado. No cuando el destino ya había dado tantas señales. En ese día había un evento grande en el centro comunitario, la Feria Solidaria del barrio. Era una jornada pública donde iban periodistas locales, ONG, vecinos, artesanos, y donde se mostraban proyectos, historias, testimonios y necesidades urgentes. Elena sabía que Alicia y Lucerito asistirían. La niña participaría en el escenario leyendo un pequeño texto preparado por los voluntarios. Así que Elena decidió ir también, pero con extremo cuidado. No como voluntaria, no como Elena Morales, fue como una sombra entre la multitud, siempre escondida entre la gente, siempre observando desde lejos. El centro comunitario estaba decorado con papelitos de colores. Los niños corrían con globos. Había música suave, olor a tortas fritas y un pequeño escenario improvisado donde los niños leerían mensajes sobre sus sueños y necesidades. Elena los vio llegar. Lucerito llevaba una falda limpia, una remera rosada que claramente era de segunda mano, pero cuidadosamente planchada, y un moño azul que hacía que sus ojos brillaran más. Pero su sonrisa no estaba. La abuela caminaba cojeando, pero no aceptó ayuda de nadie. Y aunque se movían como siempre, algo había cambiado, la distancia entre ellas. Lucerito parecía haber perdido una chispa. Caminaba más callada, miraba el piso, y Elena sintió una punzada en el estómago. Yo causé eso. Se escondió detrás de un puesto de artesanías observando. Como si Lucerito pudiera sentirla,
La niña se detuvo un segundo y miró alrededor, como buscando un rostro familiar. Elena contuvo la respiración, pero cuando no la encontró, bajó la cabeza. Fue un golpe. El presentador del evento subió al escenario. Buenas tardes a todos. Hoy tendremos una participación muy especial. Niños del barrio compartirán mensajes sobre esperanza, justicia y el futuro que sueñan. Aplausos. Lucerito estaba tercera en la fila. Elena la miró desde la sombra. Le temblaban los dedos. Quería correr hacia ella, abrazarla, explicarle todo. Pero no podía. Su identidad, su investigación secreta, la seguridad de Lucerito, todo se derrumbaría si hablaba antes de tiempo. Y aún así, ver a la niña ahí arriba sola, con tanto peso sobre sus pequeños hombros, era insoportable. El primer niño leyó un texto sobre querer un parque más grande. El segundo, sobre ser bombero. Y entonces llamaron. Lucero Álvarez. Aplausos cálidos. La niña subió al escenario con pasos pequeños, tímidos. El papel le temblaba en las manos. Alicia observaba desde abajo, con orgullo triste. Elena sintió el corazón salirse de su pecho. Lucerito respiró hondo, pero al abrir la boca, nada salió. Se quedó petrificada. El público murmuró. Un periodista apuntó su cámara. La niña se mordió el labio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Elena dio un paso adelante sin darse cuenta. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. «Vamos, mi amor, vos podés», susurró la abuela desde abajo, pero la niña estaba en shock, nerviosa, confundida, herida, hasta que levantó la vista y la encontró. Incluso escondida entre la gente, Lucerito vio a Elena. La vio, la reconoció, como si su corazón la detectara antes que sus ojos. Elena quedó petrificada también. Lucerito tragó saliva. Un temblor recorrió todo su cuerpito. Pero entonces pasó algo inesperado. La niña dejó el texto a un lado y decidió hablar desde el corazón. Yo... Su voz era pequeña, temblorosa, pero firme. Yo vine a decir algo que no está en el papel. Toda la feria se quedó en silencio. Quiero hablar de la gente que aparece en tu vida cuando más la necesitas, dijo, de la gente que te mira como si te conociera, aunque no te conozca. Elena sintió un nudo insoportable en la garganta. Lucerito continuó. Quiero hablar de los sueños que parecen cuentos, pero que sentimos aquí. Se tocó el corazón. Y aquí. Se tocó la cabeza. Y aunque no tengamos pruebas, sabemos que son verdad. El silencio era absoluto. Alicia la miraba sorprendida. La gente grababa. Los voluntarios se aglomeraban cerca. Lucerito respiró hondo y dijo lo que el alma le dictaba. Yo sueño con una mujer que me quiere y que me dice que nunca me olvidó. Y yo siento que ella existe. Elena llevó una mano a la boca. Las lágrimas le caían sin poder detenerlas. Lucerito prosiguió. Y hace unos días pensé que la encontré, porque cuando la miré sentí algo que nunca sentí con nadie, como si mi corazón la conociera antes que mi cabeza. Alicia cerró los ojos. El público murmuró. Elena tembló de pies a cabeza, y entonces la frase que destrozó y salvó al mismo tiempo. Pero ella dijo que no nos conocíamos, y yo le creí, porque yo confío, pero me dolió, mucho. La voz se le quebró. La niña siguió hablando, pero ahora era un desahogo. Y yo no sé si está aquí hoy, no sé si se fue, pero si está escuchando. Elena sintió que el mundo se detenía. La niña miró hacia donde estaba ella escondida, directa, instintiva, guiada por algo que nadie podía explicar. Quiero decirle que yo todavía siento que ella no es lo que dice, que guarda un secreto, uno grande, y que yo no la quiero perder. Una lágrima cayó del micrófono al piso. El silencio duró un segundo eterno, y entonces estalló. Estás hablando de la voluntaria nueva.
¿De la que se metió en problemas con Crespo? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué secretos esconde? La gente empezó a murmurar, a buscar con la mirada, a girar la cabeza en todas direcciones. Periodistas, vecinos, curiosos. Elena sintió el pánico treparle la espalda. Su identidad estaba en riesgo, todo su trabajo secreto también. Y peor aún, Lucerito estaba en el centro de un huracán emocional que no merecía. Elena retrocedió, pero alguien la vio. Ahí, es ella, la mujer del cuchillo, la que defendió a la niña. La multitud giró hacia ella. Lucerito abrió los ojos, sorprendida. Buscó entre la gente, y ahí estaba Elena, expuesta, temblando, con lágrimas rodando. Por un instante eterno, las dos se miraron, una mirada que dolió, una mirada que unió, una mirada que reveló más de lo que las palabras podían. Lucerito dio un paso hacia adelante en el escenario, pero la abuela Alicia subió como un rayo. «¡No te acerques!», gritó hacia Elena. «¡No te acerques más a mi nieta!». Elena dio un paso, temblando. «Alicia, por favor. Vos solo mentiste», gritó la abuela con la voz rota de miedo, cansancio y desconfianza acumulada. «Y no voy a permitir que juegues con ella». La gente murmuraba. Los celulares grababan. La tensión era insoportable. Lucerito lloraba, extendiendo una mano hacia Elena. «No te vayas, por favor». Y Elena, con el alma en la garganta, sintió que todo su mundo se derrumbaba, porque la multitud, el miedo, el riesgo, los ojos inquisitivos, la empujaron hacia atrás, hacia la única salida posible: huir. Y así, ante la mirada rota de la niña, Elena dio media vuelta y corrió hacia la calle sin mirar atrás. Lucerito cayó de rodillas en el escenario, llorando. La abuela intentó sostenerla. La gente no entendía. Los periodistas se acercaban, y en ese caos perfecto, la verdad quedó a un segundo de salir a la luz. Pero la niña solo pudo decir entre sollozos: «¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Otra vez». Ese «otra vez» fue como una puñalada que solo Elena escuchó, desde lejos, escondida detrás de una pared. Y entendió que la distancia, la caída, la separación, acababa de empezar. La feria solidaria había terminado en un caos emocional y en un silencio peligroso. La imagen de Elena huyendo entre la multitud se quedó grabada en todos, en la abuela, en los vecinos, en los voluntarios, pero sobre todo en Lucerito. La niña pasó la noche llorando en silencio. No gritó, no hizo berrinche, no pidió explicación. Solo se quedó abrazada a un cojín viejo, mirando la ventana como si en cualquier momento pudiera aparecer la mujer misteriosa que su corazón había reconocido. Porque lo que sintió ese día en el escenario no fue fantasía, no fue ilusión, no fue inocencia, fue conexión, fue instinto, fue verdad, aunque nadie pudiera comprobarla. Durante las semanas siguientes, la distancia se volvió un puente roto. Elena no volvió al centro comunitario. La abuela Alicia no volvió a mencionar a la voluntaria misteriosa. Los vecinos estaban divididos entre la duda, el chisme y el miedo por Crespo, que había desaparecido del mapa después del incidente, pero que todos sabían que volvería. Y Lucerito cambió. No como cambian los niños cuando crecen, no como cambian cuando descubren algo nuevo. Creció hacia adentro, se volvió más silenciosa, más pensativa, más seria. El sueño que antes la iluminaba ahora era una sombra que le dolía en el pecho. Una tarde, mientras la abuela preparaba arroz con lentejas, Lucerito apareció con una mochila vieja. «¿A dónde vas?», preguntó Alicia. Lucerito apretó los labios. «A buscar trabajo». La abuela dejó la cuchara caer. «¿Qué? Sos una niña. No vas a trabajar en ningún lado». «Necesitamos plata, abuela», dijo la niña, con una determinación que no le pertenecía a su edad. «Y yo puedo ayudar. Puedo limpiar mesas, puedo barrer, puedo repartir volantes». La abuela se llevó las manos al rostro.
Mi amor, yo no quiero que vivas como yo viví. No quiero que cargues lo que yo cargo. Lucerito bajó la mirada. Alguien tiene que hacerlo. La frase la partió. Alicia respiró profundo. Está bien, trabaja si realmente querés. Pero cerca, y conmigo viendo. Lucerito asintió, y así empezó el primer acto de crecimiento de la niña. Trabajó en un pequeño food truck del barrio, ayudando a lavar platos y a servir bebidas. El dueño, un hombre llamado Emiliano, era amable y la adoptó como si fuera su sobrina. Le pagaba poco, pero la hacía sentir valiosa. Y algo inesperado pasó. Lucerito empezó a florecer. Hablaba más con la gente, aprendía rápido, era dulce, respetuosa, eficiente, y a sus cortos años generaba sonrisas. Pero nunca dejó de mirar la calle, nunca dejó de buscar un rostro, nunca dejó de sentir ese vacío incompleto. Mientras tanto, Elena vivía un infierno silencioso. Había regresado a su mansión, una casa grande, fría, llena de arte, libros y lujos, pero ahora completamente vacía. Su asistente, Mirta, notó su comportamiento extraño. «Señora, usted no duerme, no come, no atiende los llamados de la fundación». Elena solo murmuró: «Estoy trabajando en algo más importante». Mirta no insistió. Conocía esa mirada, la misma que Elena tenía 11 años atrás, cuando su hija desapareció. La mirada de una madre rota. Elena pasó días encerrada revisando documentos, registros antiguos, investigaciones, informes policiales que nunca debieron haber quedado inconclusos, hasta que encontró algo, un hilo suelto, una pista perdida en cajas viejas, una coincidencia sospechosa. Alguien había falsificado papeles, alguien había ganado dinero por entregar niños. Un escándalo que había sido escondido por funcionarios corruptos, y el nombre que aparecía una y otra vez era Crespo. Elena sintió que el corazón le explotaba. Él sabía algo. Él había estado involucrado. Él quizás tenía la pieza que faltaba. Ese descubrimiento la quemó viva. La obligó a tomar una decisión feroz: volver al barrio. Pero no como Elena Morales, no como filántropa, no como voluntaria. Volver como una mujer decidida a recuperar a su hija. Una noche gris, Elena dejó la mansión en su auto viejo para no llamar la atención y volvió al centro comunitario Santa Esperanza. Todo estaba cerrado, salvo por un pequeño food truck en la esquina. Y ahí la vio. Lucerito estaba parada en un banquito sirviendo una limonada a una señora mayor con una sonrisa suave que no era la de antes, pero que aún conservaba luz. Elena sintió que las rodillas le fallaban. La niña había crecido, había cambiado, había madurado, y ella no había estado ahí. Un dolor insoportable le atravesó el pecho. Elena se quedó escondida detrás de un árbol, mirando desde lejos, hasta que vio algo que la hizo contener la respiración. Unos hombres estaban observando el food truck desde la sombra. Dos figuras, una de ellas, Crespo. Volvió. Tenía la mirada oscura y estaba vigilando a la niña. Elena sintió un escalofrío brutal. Él quiere algo, él sabe algo, él significaba peligro. Ese fue el momento exacto en que dejó de tener miedo. Se enderezó, cerró los puños y comenzó a caminar hacia Lucerito, no como una sombra, no como una voluntaria, no como una desconocida, sino como una mujer al borde de revelar su alma entera. Emiliano, el dueño del food truck, notó a Elena acercarse y le sonrió cordialmente. «Buenas noches, ¿qué va a llevar?» Elena no podía hablar, no podía pensar, solo miraba a la niña. Lucerito la vio, y cuando sus ojos se encontraron, todo se detuvo. La niña abrió la boca. El corazón le latió tan fuerte que casi se escuchó. Sus manos temblaron. Un vaso se le cayó sin querer y se hizo pedazos. «Elena», susurró como si dijera el nombre de un fantasma. Elena sintió que el aire se convertía en fuego. «Cielo». La voz se le quebró.
La niña no se movió, no dio un paso hacia ella, no corrió, no habló, solo dijo algo que partió el alma. ¿Por qué volviste? Elena tragó saliva, miró el piso, miró sus manos, miró a la niña. Porque no pude dejarte, respondió con la verdad rasgando cada palabra. La abuela Alicia salió del interior del food truck al escuchar el ruido del vaso roto. Lucero, ¿qué pasó? Pero al ver a Elena, su rostro cambió, se tensó. No, no otra vez. No te acerques. Lucerito respiró hondo. Abuela, espera. Alicia negó con fuerza. No, vos ya nos hiciste suficiente daño. No quiero que la confundas más. Elena dio un paso adelante, cautelosa, temblorosa, vulnerable. No vine a lastimarlas. Entonces, ¿para qué viniste? Exigió la abuela. Para seguir mintiendo. Elena cerró los ojos y dijo algo que lo cambió todo. Porque descubrí cosas y necesito hablar con ustedes. La abuela abrió los ojos alarmada. ¿Qué cosas? Elena la miró directo. Sobre el pasado de la niña, sobre lo que pasó hace 11 años, sobre por qué llegó a sus brazos, sobre quién fue responsable. La abuela se quedó helada. Lucerito llevó las manos a su pecho. Elena respiró hondo. Y también su voz se rompió. ¿Sobre quién soy yo realmente? Alicia quedó rígida. Lucerito dio un paso hacia Elena con lágrimas en los ojos. ¿Vas a decir la verdad? Elena asintió. Sí, esta vez, toda. Y justo en ese instante de tensión absoluta, un golpe de ruido estalló detrás del food truck. Unos pasos rápidos, la sombra de Crespo moviéndose, y la sensación de peligro acercándose. Elena giró hacia donde lo vio. Su cuerpo reaccionó. La abuela se puso tensa. Lucerito apretó la mano de Elena sin darse cuenta. Y Elena supo, con un instinto que le quemaba la piel. No solo había vuelto para decir la verdad, había vuelto para protegerlas de algo mucho peor que un secreto. La noche estaba tan tensa que parecía no tener aire. Las luces del food truck titilaban débilmente. La abuela Alicia estaba rígida como un muro. Lucerito apretaba la mano de Elena y Elena sostenía la respiración como si su vida dependiera de ese instante, porque dependía. Dio un paso hacia adelante para hablar, pero un ruido abrupto la interrumpió. ¡Crack! Un vidrio se rompió detrás del food truck. Emiliano salió alarmado. ¿Qué fue eso? Lucerito se aferró más fuerte a Elena. La abuela abrió los ojos con miedo, y entonces la sombra que todos temían apareció desde el costado del local. Crespo, con la capucha puesta, con la mirada desquiciada, con la respiración agitada como un animal acorralado. «Ah, por fin las encuentro juntas», dijo con una voz amarga y triunfal. Elena bloqueó instintivamente el paso, poniéndose entre él y la niña. «No te acerques», advirtió con una calma falsa, la que uno usa cuando la vida está en juego. Alicia retrocedió con Lucerito detrás del mostrador, pero la niña no soltó la mano de Elena. «No, no esta vez». Crespo señaló a Elena con un dedo tembloroso por la rabia. «Vos, todo esto empezó el día que apareciste. Metida. Rara. Sabías demasiado». Elena sintió el corazón acelerarse. Alicia la miró de reojo. Lucerito la miraba con confianza. «¿Qué es lo que sabe?», preguntó la abuela, como si cada sílaba la acercara a la verdad que temía desde hacía años. Elena respondió sin quitarle la vista a Crespo. Que él estuvo involucrado en un tráfico de niños en el hospital rural hace 11 años. La abuela palideció. Emiliano dejó caer un vaso. Lucerito se tapó la boca. Crespo escupió al piso. «Mentira, vos no podés demostrar nada». Elena lo miró a los ojos, firme, decidida. «Puedo. Encontré los papeles. Encontré los nombres. Y vos recibiste dinero por sacar un bebé del hospital sin registro». El silencio se volvió cuchillo. Crespo retrocedió un paso, sorprendido por la precisión. ¿Cómo supiste eso?» Elena respondió con la verdad que temblaba en su pecho desde hacía 11 años. «Porque ese bebé...» Su voz se quebró.
Era mi hija. El grito ahogado de la abuela se escuchó como un rayo cortando el aire. Elena respiró hondo. Miró a Lucerito. La niña estaba inmóvil, los ojos redondos, el alma temblando. Y yo nunca dejé de buscarla. La abuela Alicia se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas le caían en cascada. No, no puede ser, susurró, ahogada. No puede ser. Lucerito dio un paso hacia Elena, uno lento, uno lleno de miedo y esperanza. ¿Y la encontraste?, preguntó con un hilo de voz. Elena se derrumbó por dentro. Cada palabra le pesaba como una vida entera. «Cielo», susurró llorando. «Creo que sí». La niña soltó un sollozo pequeño. No sabía si correr hacia ella o protegerse del dolor de una verdad tan grande. Pero antes de que la emoción pudiera completarse, Crespo rugió. «¡Suficiente! Se terminó esto». Sacó un arma vieja, oxidada, temblorosa, peligrosa, y apuntó hacia Elena. La abuela gritó. Emiliano buscó cubrir a los presentes. Lucerito gritó «¡No!». Elena dio un paso adelante, bloqueando el camino entre Crespo y la niña. «¡Baja el arma!», ordenó. «Vos arruinaste mi vida», gritó Crespo. «Años enteros cuidé de ese secreto, y vos lo desenterraste. Vos lo buscaste». «Porque quería encontrar a mi hija», respondió Elena. «Algo que vos me robaste». Crespo apretó los dientes. «Yo no robé nada. Me pagaron por callar. Me pagaron por entregar a los bebés que nadie iba a reclamar». La abuela Alicia gritó. «Lucerito sí fue reclamada. Yo la busqué. Yo la encontré abandonada sin documentos. Yo la cuidé como pude». Crespo se burló. «A vos te la dejaron para que no molestara más, y vos ni te diste cuenta». Elena sintió que la rabia se mezclaba con el terror. «Soltá el arma. Ahora». «No, yo me voy a ir de acá». Crespo movía la pistola como si fuera una extensión de su desesperación. «Y si vos abrís la boca, me hundís. Así que mejor te callás». Lucerito lloraba escondida detrás de un poste, pero no se movía. Sus ojos estaban clavados en Elena. «Elena», gritó, «no te vayas, no me dejes». Elena sintió un golpe de amor en el pecho que la volvió invencible. Dio un paso adelante, luego otro y otro, hasta quedar a solo 1 metro de Crespo. «Si querés irte», dijo Elena con una calma aterradora, «vas a tener que pasar por arriba mío». El hombre tembló. No esperaba eso. No esperaba a una mujer que había perdido demasiado como para perder miedo. Y en su desconcierto, la pistola bajó un poco. Elena lo miró directo, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma podrida. «Vos robaste bebés, vos destruiste familias, vos separaste vidas enteras, y hoy se terminó». Crespo rugió y levantó otra vez el arma, pero no llegó a disparar. Un grupo de vecinos, alertados por los gritos, irrumpió desde la esquina. 2 hombres lo agarraron por detrás. Emiliano saltó sobre él. La pistola cayó al piso con un golpe seco. La gente gritó. La abuela lloró. Lucerito corrió hacia Elena sin pensarlo, y por primera vez en 11 años, cayó el villano. La policía llegó minutos después. Crespo fue esposado entre insultos y gritos de los vecinos. Mientras se lo llevaban, gritaba como loco: «No sabes lo que hiciste, mujer, no sabes lo que abriste. Esto recién empieza». Pero ya nadie lo escuchaba. En medio del caos, en medio del llanto, en medio de la multitud, Lucerito abrazó a Elena con una fuerza que no dejaba aire, y Elena la sostuvo como si fuera lo más valioso del universo. «No me dejaste», sollozó la niña en su pecho. «Pensé que sí, pero no me dejaste». Elena lloró también. «Nunca podría», susurró, besándole el cabello. «Nunca más». La abuela Alicia se acercó, temblando, los ojos rojos, el alma desgarrada. «Elena». La voz se le quebraba en cada sílaba. «¿Es verdad? ¿De verdad sos...?» Elena la miró, sosteniendo aún a la niña.
Soy la madre que nunca dejó de buscarla, respondió con un hilo de voz. Alicia se cubrió la boca, cayó de rodillas y lloró como si el mundo se deshiciera en sus manos. Perdóname, susurró. Yo no sabía, yo la cuidé. Yo la amé como si fuera mía. Elena se arrodilló también, sin soltar a Lucerito, y tomó la mano de la abuela. No tenés nada que pedir perdón, dijo. Gracias, gracias por darle vida cuando yo no pude. La abuela lloró más fuerte. Lucerito entre ambas temblaba. Entonces, preguntó con voz trémula, usted es... Elena la miró directo a los ojos, y esta vez, sin miedo, sin disfraz, sin nombre falso, con el corazón completamente expuesto. Sí, cielo, soy yo. Soy tu mamá. La niña soltó un aliento que parecía un gemido, un grito y un suspiro al mismo tiempo. Yo lo sabía, dijo llorando con una sonrisa. Mi corazón siempre lo supo. Y se abrazaron. Un abrazo largo, profundo, irrompible. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras las tres se unían en ese momento histórico, un policía se acercó y dijo, «Señora, necesitamos llevarla a usted también». Elena levantó la vista, confundida. ¿A mí? ¿Por qué? El oficial miró un papel. Alguien hizo una denuncia anónima, una acusación fuerte. Alguien dice que usted está involucrada en compra ilegal de menores. La abuela abrió los ojos. Lucerito se aferró a Elena como si fueran a arrancársela del alma. Elena se quedó helada. ¿Qué? ¿Quién? El oficial bajó la mirada. La denuncia está firmada por Alicia Álvarez. Las tres quedaron petrificadas. La abuela Alicia se llevó las manos a la boca. No, ese no es mi nombre. Yo no hice eso. Alguien está usando mi nombre. Elena sintió un escalofrío atravesarle la espalda. Un enemigo nuevo, una amenaza desconocida, una sombra detrás de Crespo. Pero no había tiempo. Lucerito lloró desesperada. «No la dejen llevarse. Es mi mamá. Es mi mamá». La gente se volvió. Los vecinos comenzaron a murmurar. Los voluntarios buscaban una explicación. Y Elena, con el corazón destrozado pero la voz firme, dijo la frase final. «No se preocupen. Voy a volver. Por vos, mi amor. Siempre vuelvo». Y así, entre lágrimas y gritos, Elena fue llevada por la policía, y la niña quedó en la calle, llorando entre los brazos de la abuela, esperando una verdad que ya era suya, pero que ahora enfrentaba un nuevo enemigo invisible. Cliffhanger. La madre y la hija están juntas por fin, pero ahora el mundo entero intentará separarlas. Las últimas semanas fueron un torbellino. Noticias, abogados, investigaciones, declaraciones. Y una verdad que, como todo lo que nace desde el amor, se abrió paso incluso entre mentiras, denuncias falsas y viejos monstruos del pasado. Elena, detenida injustamente, pasó 3 días esperando audiencia. 3 días sin ver a Lucerito. 3 días que fueron más largos que los 11 años anteriores. Pero cuando las pruebas salieron a la luz, cuando los papeles falsificados fueron rastreados, cuando el nombre real detrás de la denuncia apareció, un funcionario corrupto que trabajaba con Crespo, cuando los registros del hospital confirmaron la manipulación, la jueza solo pudo decir, «Señora Murano, usted es la víctima aquí, y su hija merece volver con usted». Elena rompió a llorar frente a todos, no de tristeza, no de dolor, de liberación. Fue escoltada fuera de la comisaría sin esposas, sin culpa, sin sombras, y ahí, en la puerta, esperándola bajo el sol de la mañana, con un moño azul en el cabello y los ojos llenos de lágrimas, estaba Lucerito. La niña corrió hacia ella como si el corazón le fuera a explotar. ¡Mamá!». Elena la recibió en sus brazos con un gemido que llevaba 11 años mordiéndose. La sostuvo, la besó, la abrazó hasta que ambas quedaron sin aire. Alicia, la abuela, las miró desde la vereda con una sonrisa pequeña y temblorosa. Tenía los ojos brillantes. Elena la abrazó también.
Gracias, le dijo. Gracias por cuidarla cuando yo no pude. Alicia negó con lágrimas. Ahora sé quién es, señora Elena, pero para mí siempre va a ser parte de mi familia. Si usted me lo permite, quiero seguir siendo su abuela. Elena sonrió. Claro que sí. Lucerito necesita a todas las personas que la aman. Su familia es grande ahora. Lucerito las abrazó a ambas, creando un puente hermoso entre dos mundos. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La investigación reveló un operativo de adopciones ilegales del pasado. Varias familias encontraron respuestas. Crespo y su red fueron desmantelados, y Elena Murano decidió usar cada recurso que tenía para sanar esa herida colectiva. Creó la Fundación Lucero, dedicada a encontrar niños desaparecidos y acompañar a familias en búsqueda. Empleó a Alicia como parte del equipo y convirtió el Centro Comunitario Santa Esperanza en un refugio ampliado y digno para todos. A partir de ese momento, el lugar donde se encontraron se convirtió en el lugar donde otros también serían encontrados. Lucerito comenzó un tratamiento emocional con psicólogos infantiles, no para borrar el pasado, sino para integrarlo. Cada semana aprendía a decir una frase difícil. Mi historia duele, pero no me rompe. Y poco a poco, el brillo volvió a sus ojos. Pasaron 3 meses. Una tarde, en la casa nueva que Elena había preparado con cariño, sencilla, luminosa, llena de plantas, fotos y libros, Lucerito entró corriendo a la cocina. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! Traía algo entre las manos. Un papelito, arrugado, antiguo. ¿Qué es eso, cielo? Lo encontré en la caja de recuerdos que la abuela Alicia guardó. Es un dibujo mío, creo, cuando era más chiquita. Elena lo abrió con cuidado. Era un dibujo infantil, 2 figuras, una niña con moño, una mujer con una bufanda larga. Y arriba, con letras torcidas, ella vuelve por mí. Elena sintió los ojos llenársele de lágrimas. Era la primera vez que veía una señal tan clara de que la niña había guardado en algún lugar de su memoria ese amor primero. Lucerito la miró y preguntó, ¿por qué dibujé eso, si yo no te conocía? Elena la abrazó y dijo, porque el amor reconoce incluso lo que la memoria olvida. Lucerito sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Yo sabía que ibas a venir, susurró. Mi corazón me lo decía. Elena besó su cabello. Yo también lo sabía. Tu nombre, tu rostro, tu voz. Yo lo soñé miles de veces, y cuando te vi, te reconocí. Lucerito rió bajito. ¿Entonces las dos nos soñamos? Sí, cielo, durante 11 años. Pero ya no más. Ahora estamos despiertas, juntas. Esa noche Elena la acostó y le contó un cuento nuevo. Uno que nunca había podido decirle. Había una vez una mamá que buscó a su hija por 1000 caminos. Empezó. Lucerito la miraba fascinada. Y había una niña que soñaba con una mujer misteriosa que un día vendría por ella, continuó Elena. Y cuando se encontraron, la niña cerró los ojos, sonriendo. Se reconocieron, completó Lucerito. Elena la abrazó suave. Sí, cielo, para siempre. La niña extendió su mano dejando 3 golpecitos suaves en la palma de Elena. El símbolo. Aquel gesto que había repetido sin saberlo. Aquel gesto que una vez, siendo bebé, Elena le hacía para dormirla. Elena lloró en silencio. Te amo, mi Lucerito, susurró. Y yo a vos, mamá, respondió la niña. Meses después, en la inauguración oficial de la Fundación Lucero, frente a cámaras, vecinos y familias, Elena dio un discurso simple pero poderoso. Muchas historias en este país empiezan con una pérdida, pero las nuestras pueden terminar con un encuentro. Hoy celebramos eso, que la luz siempre vuelve, que los lazos verdaderos nunca mueren y que una niña valiente me enseñó a creer otra vez. Lucerito, parada a su lado, tomó su mano. La abuela, entre la gente, aplaudía con orgullo. Y la multitud se unió en un aplauso largo, cálido, que parecía abrazar la historia completa. Cerramos este viaje como empezamos, con una frase:
la misma que la niña guardaba en su corazón durante años, la misma que la abuela creía que era un cuento, la misma que terminó siendo profecía. Ella volverá por mí. Volvió. La encontró. La recuperó. Y juntas comenzaron una nueva vida. Un final que no borra el dolor, pero lo transforma en luz. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario con tu ciudad y una palabra que represente lo que sentiste. Y no olvides suscribirte para más historias que sanan el alma.